Habiéndonos ocupado en la primera parte del curso el tema de calidad, ahora vamos a pasar al tema de análisis de riesgos laborales. Esa es otra línea de que compone el plan de gestión integrada. Y como forma parte de todo nuestro plan de gestión integrada, este es el procedimiento de gestión integrada 07, ¿no? Y vamos a repasar cómo trabajamos este tema de seguridad. ¿Cuál es el objeto de este procedimiento? Contar con la metodología para identificar y evaluar y controlar los riesgos de los procesos. Identificar, evaluar y controlar los riesgos de los procesos constructivos y actividades durante la ejecución del proyecto. Esas actividades que ustedes han identificado, ¿no? ¿Cuál es su alcance? Este procedimiento es de cumplimiento obligatorio y aplica en cada uno de los procesos identificados durante el planeamiento del proyecto. Asimismo, aplica antes de realizar actividades significativas no consideradas en los procesos del proyecto, o actividades de emergencia, o actividades críticas rutinarias, las cuales requieren ejecutar en lugares cambiantes. Fíjese ve que aquí tiene que estar bajo nuestro control todas las actividades que desarrollamos en los diferentes procesos constructivos de las diversas obras que nosotros ejecutamos. Y en este caso se hacía la referencia de la ISO 18000, de la versión 99, que estaba vigente el 2006. Ahora pues conocemos de que ya las ISOs están dejando de considerarse y ha aparecido el año 2018 la ISO 45001, ¿no? Que es la que se ocupa de los temas de seguridad. Algunas definiciones de nuestra terminología en este campo de seguridad. Peligro. ¿A qué le vamos a llamar peligros para este sistema de gestión? A la fuente o situación con potencial de causar daño en términos de lesiones personales, muerte o enfermedad. Daños a la propiedad, al medio ambiente o a una combinación de estas. Fíjense, ve, hay que comenzar a identificar a la fuente o situación, que puede ser una energía que causa daño, pues una sustancia química que cause daño, un elemento material que puede caernos a nosotros, o personal, porque nos encontramos en el piso 17 de un edificio haciendo los encofrados de las columnas externas del edificio, ¿no? Allá. La ubicación de las personas puede ser también una fuente de peligro. ¿Ya? Así, primero vamos a identificar los peligros que pueden haber en nuestros procesos constructivos. Por lo que estamos en contacto con alguna energía, algún material, o por la ubicación en que nos encontramos. Identificación de peligros. Proceso que se efectúa para el reconocimiento de los peligros y para la determinación de sus causas. Reconocimiento de los peligros y para la determinación de sus características que tiene el peligro. ¿Y a qué le vamos a llamar riesgo nosotros? A la combinación de la probabilidad de que ese peligro origine un daño, con la gravedad o severidad de ese posible daño. Riesgo es la combinación de la probabilidad de que en ese proceso constructivo pueda darse ese peligro. Y nosotros vamos a tratar de tener una metodología para averiguar qué probabilidad hay que se presente ese peligro que ahora estamos identificando. Va a haber un riesgo operacional y un riesgo del entorno. ¿A qué le denominamos nosotros riesgo operacional? Al riesgo originado por un peligro relacionado directamente con la ejecución
de un proceso o actividad. Cuando estamos construyendo algo, ¿no? Cuando estamos ejecutando un proceso constructivo en las diversas etapas de nuestra obra. A eso le decimos nosotros un riesgo operacional. Y le decimos riesgo del entorno, es un riesgo originado por un peligro relacionado con la ubicación geográfica o lugar donde se efectúa un proceso o actividad. Por la ubicación donde se encuentran las personas que trabajan. A eso le llamamos nosotros riesgo del entorno. Y bueno, vamos a decir que el riesgo es tolerable cuando el riesgo cuya magnitud se encuentra en un nivel que pueda tolerarse por hallarse un nivel más bajo posible desde un punto de vista práctico, ¿no? El riesgo es bajo y no entraña mucho peligro, digamos, ¿no? Muy bien. Y vamos a tener la metodología del análisis de riesgos nosotros. Proceso que genera, en general, que consta de las siguientes partes. Primero, identificamos los peligros. Eso es lo que vamos a comenzar a hacer hoy día. Identificar los peligros en base a la documentación que tenemos en este procedimiento. Después vamos a determinar los riesgos originados por cada peligro y evaluación de la magnitud de los mismos. Cada peligro representa unos riesgos, un riesgo o dos riesgos. Bueno, y vamos a evaluar la magnitud de esos riesgos. Se trata de saber qué magnitud tiene esos riesgos que hemos identificado. Y después vamos a tomar la decisión respecto a cada uno de los riesgos en base a la magnitud para determinar si son o no son tolerables, ¿no? Vamos a ver qué acciones vamos a tomar para disminuir el riesgo alto que pudiera tener alguien y que esté en cuenta dentro de un riesgo tolerable. Ese desarrollo lo vamos a ir viendo en la clase de hoy día. ¿Y a qué le llamamos control de riesgos? A la determinación de las medidas o acciones de prevención o de protección que reducirían la magnitud de los riesgos, a fin de lograr la seguridad, que es parte del objetivo de la identificación de riesgos. Cuando tiene unos riesgos altos, vamos a tomar medidas para el control de esos riesgos. Y seguridad. ¿A qué le denominamos seguridad? Situación o condición de mantener todos los riesgos en un nivel tolerable. A eso le llamamos seguridad, cuando todos los riesgos están a un nivel aceptable. Análisis de seguridad de trabajo. Es la herramienta de análisis y control de riesgos laborales que permite planificar en forma eficaz y eficiente una actividad constructiva antes de comenzar su ejecución, permitiendo determinar las medidas de control necesarias para efectuar un trabajo con seguridad en el lugar donde se está efectuando la tarea o la actividad. ¿Ya? Esto lo hacemos nosotros cuando la cuadrilla va a iniciar su trabajo en el campo, en el frente que se le ha asignado. Supervisor responsable es la persona responsable del área y de las personas expuestas a un riesgo. El ingeniero residente de todo el grupo de personas que están en su obra. El maestro de todas las cuadrillas que están trabajando. Y el capataz de la cuadrilla de 5 personas, 8 personas que él está dirigiendo en la especialidad que él tiene. A él le vamos a llamar supervisor responsable. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar nuestra acción? ¿Cómo desarrollamos este procedimiento de análisis y control de riesgos en los procesos constructivos del proyecto? Este análisis implica como mínimo a todos los procesos identificados para la ejecución del proyecto. Esa es la exigencia, ¿no? Todos los procesos van a estar sujetos a este análisis. Debe efectuarse en forma proactiva antes del inicio de un nuevo proceso
o antes de iniciar un proceso en el cual hubo cambios en el procedimiento de trabajo. Si estamos haciendo nosotros un nuevo proceso en el 60% de nuestra obra, también tenemos que efectuar estos análisis porque en la etapa de la planificación no lo habíamos hecho, ¿no? O estando pues desarrollando un proceso se ha ordenado un cambio de procedimiento. Por alguna circunstancia no es el procedimiento previsto, sino que tenemos que hacerlo de otra manera diferente. Entonces, muy bien, para ese proceso diferente tenemos que hacer nuevamente el análisis de riesgos para no estar sujeto a inseguridad. Ustedes han visualizado todos los procesos y actividades necesarias para su obra y han seleccionado, les hemos ayudado a seleccionar algunos procesos, quedando en que cada alumno va a hacer 3 directamente. Y esos son los procesos que van a ser sujetos a análisis de riesgos en este ejercicio académico de su trabajo escalonado. Entonces se van a ocupar de los 12, de los 18, en fin, de la cantidad de actividades en función del tamaño del grupo. Pero hay que tener presente que en la actividad profesional se tienen que analizar todos, ¿ya? La secuencia metodológica para efectuar y analizar el control de riesgos en los procesos de proyecto se van a describir en este registro 01. ¿Ya? Que lo vamos a abrir y vamos a ir conociendo en qué consiste ese registro 01. En la parte superior del registro vamos a colocar la siguiente información. El nombre del proyecto, el proceso, vamos a identificar el proceso constructivo para el cual se va a efectuar el análisis de riesgos. La fecha, colocar la fecha en la cual se efectúa el análisis. Dividir el proceso en actividades secuenciales y colocarlas en la columna correspondiente. Vamos a abrir a ver esa fichita que estamos hablando. Aquí tenemos esta hoja de análisis y control de riesgos. Aquí identificamos su proceso o actividad que engloba una serie de pasos que vamos a describir como actividades acá en la primera columna. Aquí vamos a poner paso A, paso B, paso C, paso D, que vamos a dar para desarrollar una actividad o proceso que le estamos denominando nosotros. Y después vamos a identificar los peligros, los riesgos y vamos a valorar acá con una serie de indicadores el nivel de riesgo que tiene esas actividades. Y posteriormente vamos a prever las medidas de control necesarias que hemos estimado nosotros para el nivel de intensidad de riesgo que tenemos. Todo eso lo vamos a desarrollar en nuestro procedimiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aquí nuestro procedimiento nos indica con mucha claridad qué es lo que tenemos que seguir haciendo, ¿ya? Al principio están todos los datos. Para cada actividad vamos a identificar los peligros involucrados y registrarlos en su respectiva columna. Para cada peligro vamos a determinar los riesgos asociados y colocarlos en la columna siguiente. Utilizamos la siguiente tabla para facilitar la identificación de los peligros y la determinación de los riesgos correspondientes. Así que tenemos esta ayuda. Nuestro plan de gestión nos lleva de la mano y nos dice qué cosas tenemos que hacer. Muy bien. Entonces, fíjese, ve, aquí tenemos una ayuda de una tabla que tiene 4 fuentes de peligro. Una de ellas es de origen mecánico y eléctrico, la otra es de origen locativo y la tercera es de origen físico-químico. La cuarta es de origen biológico y la quinta de origen ergonómico y la sexta de origen psicosomático.
Entonces vamos a ir conociendo qué contenido tiene esta tabla. Para nuestra actividad de construcción de las diferentes obras, tenemos esta ayuda. Pero si nosotros nos encontráramos en una siderúrgica o nos encontráramos en una planta química, la fuente de peligros de esas industrias van a ser propias de esas industrias. ¿Ya? Nosotros hemos tenido el esfuerzo de ver las fuentes de peligro de nuestras actividades de construcción. Nos estamos inscribiendo a nuestro sector de la construcción de obras de infraestructura. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cada uno de ustedes tiene su obra, entonces va a ubicarse seguramente dentro de lo que vamos a comenzar a comentar nosotros. Si nuestra actividad constructiva está desarrollando determinada actividad, vamos a preguntarnos, ¿tenemos maquinaria de origen mecánica o eléctrico en nuestra actividad? Bueno, existen estas posibilidades que están acá. Partes de maquinarias o equipos en movimiento. Esta es la fuente de peligro que puede ocasionar daño a nuestros obreros. Muy bien. ¿Y cuáles son sus riesgos asociados a esa fuente de peligro de equipos en movimiento o maquinarias? Atrapamientos, ¿no? De la ropa y de la persona. Aprisionamientos, cortes, proyección de partículas volantes. Esos son los diversos riesgos que pueden haber en esas maquinarias o equipos en movimiento. Tenemos esas maquinarias de sierras, por ejemplo, para cortar madera en nuestra obra. Ese es un equipo que está en movimiento y puede generar cortes, ¿no? Estamos cortando madera, las esquirlas pueden dañar la vista de alguien que está al lado. Entonces, ese es el peligro y estos son los riesgos asociados. Esa situación puede tener un solo riesgo o puede tener dos riesgos. A nosotros nos toca evaluar esas circunstancias. Otro de origen es de circulación de equipos y vehículos. Circulación de maquinarias, equipos y vehículos. Como es en un trabajo, por ejemplo, de carreteras, ¿no? Donde estamos nosotros haciendo cortes, donde estamos haciendo la base de la carretera. Entonces ahí va a haber diversos equipos y vehículos. ¿Puede haber atropellos? Sí, es el riesgo que puede haber. ¿Puede haber choques entre los vehículos? Sí, bien. ¿Puede haber volcaduras de esos equipos o vehículos? Sí, puede haber. ¿Puede haber emisión de monóxido de carbono? Claro que puede haber. Entonces, estamos observando nosotros en nuestra actividad constructiva, circulación de maquinarias, equipos o vehículos, pueden darse todos estos riesgos. Y esta es la tarea de identificar los peligros y los riesgos de la actividad que estamos tratando de observar nosotros. ¿No? Bueno. Si tenemos exposición a uso de objetos o herramientas punzocortantes o abrasivas, ¿qué puede suceder? Cortes, laceraciones, raspaduras, punzoneamientos. ¿No? Si tenemos objetos o herramientas punzocortantes o abrasivas. Estamos dentro de esa fuente de peligros de origen mecánico y eléctrico. Uso de herramientas de impacto, como son los martillos, los cinceles, las combas, las barretas, los picos, ¿no?
Esas son tareas que utilizamos en excavaciones, utilizamos en los diferentes trabajos que tenemos. ¿Esa es la fuente de peligro? Claro, uso de herramientas de impacto. ¿Y cuáles son los riesgos que corremos? Proyección de partículas volantes, de golpes, de chancones. Y si estuviéramos en una atmósfera inflamable, explosiones, incendios quizás, donde puede ser susceptible de incendio. Porque esos impactos generan chispas, ¿no? Y pueden prender algo. Muy bien. Uso de equipos o maquinarias eléctricas. Trabajos en el lugar o cerca de instalaciones eléctricas. ¿La energía eléctrica también es una fuente de peligro? Sí, es una fuente de peligro. ¿Qué nos puede pasar? ¿Qué riesgo corremos de electrocución, de incendios, de explosiones en atmósferas inflamables? La energía es así, es de peligrosa. Ah, ya. Esos son los riesgos que identificamos en nuestras actividades. Uso de martillos neumáticos, de sierras circulares, de amoladoras, de lijadoras, de arenadoras, ¿no? Hay esa fuente de peligro. Actualmente en la construcción utilizamos muchas herramientas eléctricas portátiles en los diferentes frentes de trabajo. A ver, ¿hay alguna persona que está con su micro abierto? A ver si podemos controlar eso. Nos está interrumpiendo, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué puede pasar ahí? Nos dice el riesgo de proyección de partículas volantes, exposición a ruido, es fuerte, pues, ¿no? El uso de sierras circulares, de martillos neumáticos para romper pavimentos. Sabemos que ese ruido es fuerte, es un riesgo. Vibraciones también que podemos ocasionar. Polvo, ¿no? O material particulado cuando hablamos de amoladoras, ¿no? Amolamos esas estructuras de concreto y se levanta un polvo fino, ¿no? Que lo respiramos nosotros, los que están en el lugar. También podemos generar incendios, claro, porque esas chispas pueden generar incendio. ¿Ya? Entonces, si su actividad está utilizando martillos neumáticos, tiene que identificarse estos riesgos que están ahí, ¿no? Esa es la gran ayuda que nos da esta tabla. O si trabajamos nosotros con soldadura o hacemos oxicorte, que es fuente de peligro, es fuente de peligro. De origen mecánico eléctrico, sí, de origen mecánico eléctrico. ¿Qué va a ocurrir? Proyección de escorias calientes, chispas, ¿no? Cuando está soltando, va a ir chispas. ¿Tenemos material inflamable cercano? Sí. ¿Estamos sin ropa gruesa nosotros y nos cae a la pierna, nos puede caer al brazo o a alguien que se acerca? Sí, puede ocasionar daño. Exposición a radiaciones no ionizantes en ese trabajo de soldadura. Por eso es que nosotros nos ponemos caretas, pues el soldador se pone caretas para hacer su trabajo. Exposición a humos metálicos. Claro, ustedes habrán olido que eso tiene un humo y permanentemente si trabajamos eso puede generar algún riesgo de la salud. Incendios si estamos cerca de objetos combustibles o también explosiones o incendios si estamos en atmósferas inflamables. Entonces, nosotros para identificar los peligros nos echamos a mano a esta tablita. Si estamos dentro de las actividades de origen mecánico eléctrico, nos sirve. E identificamos los riesgos que vamos a poner en esa tabla que estamos nosotros tratando de comenzar a utilizar. Y que ustedes lo van a utilizar para cada una de sus actividades que han escogido, ¿no? Los peligros y los riesgos son los que ahora estamos en ese esfuerzo. Ustedes, después de identificar su actividad constructiva, aquí van a tener esa tarea de análisis. Si el origen es de origen locativo, por la ubicación en que se encuentra la cuadrilla o la persona que está trabajando.
puede ser una fuente de peligro pisos resbaladizos y mojados, disparejos, falta de orden y limpieza. ¿Ya? Esa es fuente de peligro en el lugar donde estamos trabajando, en la etapa que estuviéramos trabajando nosotros. ¿Y qué pasa ahí? Si los pisos están resbaladizos, caídas al mismo nivel, resbalones. Y esas consecuencias de los resbalones pueden ser fracturas, pueden ser dislocaduras, lo que fuera. ¿Es una fuente de peligro el piso resbaladizos, mojados o falta de limpieza? Sí, son fuentes de peligros. Por eso es que constantemente nosotros en nuestras obras debemos propiciar el orden y la limpieza en todos los frentes de trabajo. Y al terminar la jornada de trabajo es usual que un cuarto de hora antes, media hora antes, los que han trabajado en ese frente ordenen su lugar de trabajo. Retiren los desperdicios a un lugar adecuado y al día siguiente, cuando retornan a ese frente, van a encontrar un lugar limpio para reiniciar el trabajo nuevamente. De origen locativo estamos diciendo aberturas en un techo que estamos teniendo nosotros, hay ductos, ¿no? O estamos trabajando cerca de buzones o cisternas, o estamos al borde de las losas, de las escaleras, o al borde de las excavaciones de sótanos, de taludes que pudiéramos estar teniendo. Entonces, ¿qué propicia esa ubicación? Caídas a desnivel a un lugar inferior, ¿no? Caídas a desnivel. ¿Y qué consecuencias trae? Ya ustedes se imaginan. También, si nos encontramos haciendo uso de andamios, escaleras portátiles, rampas, pasarelas, trabajos en taludes, postes, torres, techos, superficies de trabajo en altura. Cuando estamos en situaciones de altura, vamos a tener el riesgo de la caída de las personas y también caída de los objetos, y esos objetos o materiales que están en la parte superior pueden alcanzar a alguien que está en la parte inferior, ¿no? Bueno, ese es el riesgo que nosotros tenemos al tener trabajos de altura, caídas de esa altura o caídas de nuestras herramientas u objetos. O si estamos haciendo izaje de cargas o almacenamiento en estanterías inadecuadas, o estamos apilando en altura sin estriba o no trabado. ¿Qué puede suceder? Caídas de objetos, golpes en o contra algo, ¿no? Tenemos la costumbre de apilar nosotros el ladrillo hueco para los techos, muy alto, no está bien acomodado, alguien pasa por ahí y si eso está desplomado puede caerse. Igual con los ladrillos King Kong también, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con cualquier apilamiento de algún material que estamos teniendo en nuestra obra. Si estamos haciendo trabajo en excavaciones o junto a taludes naturales, ¿qué va a existir? Derrumbes o deslizamientos. En esos cortes que estamos haciendo en las carreteras, por supuesto poco a poco, tenemos que hacer esos cortes con el talud natural, que la resistencia de ese terreno se supone ha sido analizado previamente por un especialista de suelos, ¿no? Pero puede haber derrumbes, sí, esos taludes pueden vencerse, ¿no? Por condiciones particulares. Pues podemos originar deslizamientos de las partes superiores del cerro donde estamos tratando de hacer cortes nosotros. Y también puede propiciar caída de rocas, ¿no? Más arriba están algunas rocas
puestas muy ligeramente, soportando su peso, y ante la vibración de las maquinarias que están haciendo cortes, esfuerzos, esto puede acarrear rodadura de las rocas. O puede haber un pequeño sismo y nosotros estamos trabajando abajo y bueno, comienzan a rodar las rocas, ¿no? Eso sucede también en la excavación de sótanos, ¿no? Hay derrumbes de la zona de los sótanos. Muy bien. Esos son los riesgos que corremos nosotros por los trabajos en excavaciones o en taludes naturales que estamos trabajando. El riesgo de derrumbes y deslizamientos. Si en la ubicación que nos encontramos hay puntas salientes, pisos con obstáculos, ¿qué puede suceder? Punzoneamientos o cortes o golpes, tropezones, caídas del mismo nivel. Seguramente que ustedes han tenido la oportunidad de participar o observar el encofrado de una losa aligerada o una losa común de cualquier piso. Y ustedes saben que abajo tenemos puntales que soportan una trama de largueros y encofrados en la parte superior del encofrado para recibir el techo final. El concreto, el acero, el concreto de la losa. Pero para asegurar esos puntales que están en la parte inferior, nosotros ponemos arriostres con maderas o con fierros de construcción. Y ahí hay esa situación de puntas salientes. El lado donde están los encofrados hay puntas salientes. Igual también en los encofrados de las columnas tenemos puntas salientes en el refuerzo de ese encofrado. Y ahí podemos nosotros tener punzoneamientos, golpes, ¿no? Hay que tener, como se llama, cuidado en ese aspecto. Cuando hacemos trabajos junto a los ríos, a los lagos, a los mares, a los canales o a las acequias, ¿son fuente de peligro esa ubicación? Son fuente de peligro. ¿Y qué puede suceder? Estamos cerca de los ríos, puede haber inundaciones, por supuesto. O podemos tener riesgo de caer al agua. Del río, del lago, del mar. Si estamos haciendo un muelle nosotros, podemos caernos al mar. Y nos ahogamos, sí, nos ahogamos, ¿no? Será un agua tranquila, será un agua corriente, habrá olas, bueno, el riesgo de ahogamiento, ¿no? Entonces, la ubicación a nosotros nos puede ocasionar peligro. Y eso tenemos que identificarlo nosotros que estamos viendo nuestros procesos constructivos, ¿no? Y aquí tenemos la ayuda de decir, puede haber estos riesgos. ¿Se presentan un solo riesgo? ¿Se presentan dos? ¿Se presentan cuatro? Ah, ya. Esa es nuestra apreciación que tenemos que evaluar nosotros. Bien, ahora nos vamos a ocupar los riesgos de origen físico-químico. Ingreso a espacios confinados. Ahí puede haber asfixia por falta de oxígeno. O pueden estar emanándose gases tóxicos. Esos son los riesgos que puede haber en espacios confinados que son fuente de peligro. Los riesgos, falta de oxígeno y gases tóxicos. Muy bien. Uso de pintura, de barniz, de chema, de solventes. Esos productos químicos que utilizamos en nuestra obra para los encofrados, para las pinturas, para el acabado de las puertas, nos presentan el riesgo de inhalación de vapores orgánicos. Y esos vapores orgánicos son dañinos para la salud cuando son intensos, permanentes, de las que tenemos que protegernos nosotros, con algunos respiradores de ser el caso. Entonces, tenemos que identificar esos riesgos.
Por ahora estamos identificando los riesgos, creo que estamos comentando muy poco de las medidas que debemos tomar. Esas medidas las vamos a tomar después ya. Por ahora estamos identificando los peligros y los riesgos. Y vamos a evaluar la intensidad en que se puede materializar ese riesgo en este proceso constructivo que estamos analizando nosotros. ¿Ya? Muy bien. Y si estamos manipulando sustancias químicas nosotros, tenemos la posibilidad de correr el riesgo de que entre en contacto con nuestra piel, con nuestros ojos, con nuestra ingestión o con nuestra respiración de esas sustancias químicas sin pensar, sin querer. Esos son los riesgos de manejo de sustancias químicas. Cuando estamos en movimiento de tierras, haciendo perforaciones o voladuras o excavaciones, o estamos preparando concreto, tenemos acceso al polvo del material particulado de una tierra natural o de un producto como es el cemento. En la preparación del concreto, abrimos las bolsas, vaciamos el contenido a la mezcladora, pero es un material fino que de todas maneras lo absorbe el maquinista. Entonces hay exposición a un polvo químico, ¿no? A un producto químico. O el producto natural nomás. También si estamos en esta tarea de hacer voladuras, estamos expuestos a ondas expansivas. Ese es el riesgo que tenemos, ¿no? Y a la proyección de fragmentos, ¿no? Por fruto de la explosión, que es una explosión de origen químico que tenemos en la dinamita, ¿no? Entonces, ahí tenemos riesgos asociados a las perforaciones y voladuras. Pruebas de mamografía. Uso de densímetro nuclear que empleamos en las carreteras, ¿no? Entonces podemos estar expuestos a radiaciones ionizantes. Y esos equipos hay que manejarlos con cuidados y hay que tener las previsiones necesarias para que no tengan deterioro. Entonces, riesgo es exposición a radiaciones ionizantes. Ingreso a socavones o túneles. Asfixia por falta de oxígeno. O inhalación de gases tóxicos que están dentro del túnel. O exposición a explosivos que no se activaron en el momento de la explosión, ¿no? Y si estamos en esos socavones o túneles, también caída de rocas. No obstante, seguramente después de la voladura ha habido gente que entre al desquinche y a retirar todas las rocas de la parte superior que estuvieran sueltas antes de que el resto del equipo ingrese a trabajar. Pero habiendo habido ese desquinche, no estamos nosotros libres de que haya una fractura de parte del techo y sigan cayendo todavía algunas rocas. Ese riesgo siempre se da. Así que cuando trabajamos en túneles tenemos todas esas características. O si trabajamos cerca a hornos, a autoclaves, a calderos. Entonces vamos a estar expuestos a altas temperaturas. Nosotros tenemos el concreto, el bitumen en caliente. Estamos en ese trabajo para colocar el bitumen en nuestra pista. Estamos para poner el imprimante ahí, tenemos que calentarlo. Entonces vamos a estar nosotros
cerca a calderos, a hornos, ¿no? Y esos calderos en algún momento pueden explosionar si están envejecidos o hay mucho calor o hay condiciones desfavorables, ¿no? Y si eso ocurre, va a haber proyección de partículas calientes. Si estamos en la cercanía, nos puede llegar esa explosión. Ustedes saben que estamos haciendo con vaciados de concreto en lugares de mucha altitud y en esos lugares hay mucho frío y tenemos que calentar el agua para mezclar el concreto. Entonces ahí también hay calderos para calentar el agua que tiene que mezclarse el concreto, ¿no? Hay esa fuente de peligro y esos riesgos asociados. Fíjense, muchachos, seguramente que ustedes en su visión, en su capacidad de observar cuando van a la obra, no estaban presentes todos estos aspectos que estamos comenzando a verlos, a conocerlos. Y que todo profesional de nuestra carrera tiene que tenerlo presente e interiorizado para que cada vez que analice sus trabajos constructivos o haga el recorrido en las diferentes etapas de la obra, tenga esta visión de identificar estos peligros, estos riesgos y tratar de ver cómo lo vamos a mitigar. Ahora ustedes salen con el conocimiento que estamos adquiriendo en este curso y cuando vayan a sus prácticas, cuando vayan a hacer sus primeros trabajos en la vida profesional, van a ir con toda esta capacidad de observación que esta vez van a adquirir ustedes al hacer su trabajo escalonado. Esas actividades constructivas que han escogido ustedes ahora van a ser sujeto de este análisis en detalle, ¿no? Y muy bien, ya ustedes van a tener idea, van a tener ojos para identificar peligros y riesgos. Ahora vamos a tratar estos otras fuentes de peligro. Nos dicen de origen biológico, ¿no? Y por ejemplo, la cercanía a perros, a serpientes, a arácnidos, a insectos, a toros, a estos animalitos, ¿es una fuente de peligro? Claro que es una fuente de peligro. Nosotros estamos haciendo obras de infraestructura en el campo, en los diferentes lugares, no solamente en la ciudad. Entonces ahí nos podemos encontrar con arácnidos, con serpientes. Sí. Estamos trabajando en la selva, por supuesto. Estamos trabajando en la sierra. Nos podemos tocar con toros que están pastando en el campo abierto allá. Sí. O estamos cerca de una chácara de cultivo y ahí hay perros cuidadones, perros guardianes. Sí. ¿Nos pueden atacar? Nos pueden atacar. Tenemos que tener precauciones nosotros, sí, porque vamos a estar en el campo, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede suceder? El riesgo de mordeduras, de picaduras, de embestidas de estos animales. Vamos a hacer tareas de trazo y replanteo en esos lugares, vamos a llegar por primera vez. Ajá, ahora hay que tener presente estas situaciones, ¿no? Estas son fuentes de peligro y esos son los riesgos asociados. Si estamos trabajando en alcantarillas, buzones, desagüe, albañales, rehaciendo el agua y el desagüe de una ciudad que tiene 40 años, 50 años, que nos encontramos en esa renovación de las redes de desagüe de las ciudades. Ahí tenemos riesgo de qué? De exposición a los hongos, a las bacterias de esos canales de desagüe que tienen tantos años y que han soportado una serie de situaciones de contaminación, de contagio. Ahí existen parásitos. Entonces vamos a hacer esos trabajos. Tenemos esos riesgos y tendremos que poner nuestras medidas adecuadas. Si ustedes están haciendo las obras de desagüe, tienen que identificar esa red antigua, la van a levantar y ahí mismo van a colocar su nueva red,
o lo van a hacer 1 metro separado de esa red, va a ser otro. Eso lo tienen que analizar ustedes. Y las probabilidades que se den esta contaminación, vamos a analizarlas y vamos a tomar las medidas adecuadas para que nuestro personal no esté en contacto con esos hongos, con esas bacterias que tienen esas redes de colectoras antiguas, ¿no? A usted les va a tocar recomendar qué medidas debe de tomarse, ¿ya? Así que aquí hemos listado de origen biológico, un poco asociado a nuestras actividades. Habría que ver, estamos haciendo este planteamiento en este cuadro, al que le podemos adicionar algunas cosas más que nosotros pudiéramos encontrar relacionados también, otros peligros que no lo podemos haber considerado acá. Pero el esfuerzo está haber plasmado esta tabla para poder utilizarla. ¿Es susceptible de mejora, de adición esta tabla? Sí, si es factible hacerlo, hay que proponerlo, ¿no? Tenemos fuente de peligro de origen ergonómico relacionado con el cuerpo humano de nuestros obreros, de las personas que hacen este trabajo en la construcción, donde se carga bastante, donde se hace sobreesfuerzos y donde a veces efectuamos movimientos bruscos. Buena parte de los materiales, de las herramientas que utilizamos en la construcción lo tenemos que cargar. Unos ligeros, otros pesados. Si bien ahora hay algunos elementos de carga que son las grúas torre, ¿no? O pequeños dumper que nos facilitan, no siempre en todas las obras tenemos ese material, ese equipamiento. Y mucho hacemos nosotros cargando. Entonces, ¿qué nos dan? Lumbalgias, hernias pueden dar los trabajadores, ¿no? Que cargan el material. Y fíjese, la ley de seguridad, la ley de ergonomía, nos dice de que una persona puede cargar como máximo 25 kilogramos. Así nos lo dice. Y si carga más de 25 kilogramos, tiene que tener aditamentos especiales y tiene que tener una capacitación para cargar. Y eso lo tenemos que hacer porque en nuestra construcción, nosotros una bolsa de cemento nomás tiene 42 kilogramos. Y los que cargan esos pesos deben tener cinturones, deben tener instrucciones de saber resguardar su columna vertebral cuando van a levantar. Debe haber procedimientos para poder hacer cargas. ¿Ya? Los buggies que tenemos en las mesas nosotros, ¿no? Tienen su peso. Cargamos mezclas, cargamos ladrillos, y entonces estamos teniendo peso. Entonces debe ser nuestra preocupación de cuidar el esqueleto de nuestros trabajadores, el esqueleto y los músculos de nuestros trabajadores, capacitándonos y dándonos alineamientos adecuados. Si estamos desplazándonos por superficies irregulares, podemos tener dislocamientos, esquinches, fracturas, ¿no? Nuestra estructura ósea o de nuestros obreros puede afectarse. Esos son los de origen ergonómico. Pero también en este caso vamos a tratar de ver la fuente de peligros de origen psicosomático. ¿Y cuáles son esos casos? Por ejemplo, si tenemos exigencia de avances, de productividad, o trabajamos por tarea o por competencias, ¿no? Entonces, ¿qué puede? ¿Esas son fuentes de peligro? Son fuentes de peligro. ¿Y cuáles son los riesgos? Tensión psicológica para hacer estrés de los trabajadores. Esos son los riesgos que pueden originar. Los tareos que a veces tratamos de incentivar para que las personas puedan salir antes, puede ser una fuente de peligro. Eso hay que evaluarlo, ¿no? Por supuesto que si damos por tarea a los trabajadores,
ellos ahorran un poco de tiempo para terminar su jornada. Pero ya no se trata de llegar al extremo de hacer las cosas veloces, sin preocuparnos por la calidad, por salir un poco más temprano, ¿no? O también pues la empresa se encuentra atrasada en su avance de la obra y entonces está haciendo exigencias para retomar el atraso que tiene, entonces está que apura a la gente para sacar determinadas tareas de la obra, ¿no? Y ese es el riesgo que tenemos nosotros en nuestro equipo de trabajo. También la otra fuente de peligros es las horas extras prolongadas, trabajos con los domingos y feriados, los trabajos nocturnos, las enfermedades. Se ha ido nuestra exposición. Ahí está. Trabajos nocturnos, enfermedades, alcohol y drogas también son fuentes de peligro. ¿Por qué? Porque esas horas extras prolongadas no permiten el descanso nocturno a nuestros trabajadores. Y ellos se quedan 2 horas, 3 horas en la obra todavía, por supuesto que ganan horas extras con un poco más de valor, pero mientras van a su casa, en esos barrios marginales que generalmente viven ellos, se toman mucho tiempo, descansan pocas horas y en la mañana a las 4 o 5 de la mañana están retornando a su trabajo sin haber descansado bien. Entonces, ese cansancio puede minar su atención, su lucidez al día siguiente. Entonces, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos cuando tenemos la necesidad de horas extras en nuestra obra. Y no le vamos a dar horas extras al mismo equipo de trabajo. Tenemos que rotar entre las personas que van a hacer las horas extras para que un día descansen. Bueno, un día no pudieron descansar, pero el día siguiente deberían de descansar para retornar siquiera al tercer día a trabajar otra vez en jornada de horas extras. Y si puede ser después de 2 días o 3 días, va a depender de nosotros de organizar las personas que se quedan en las horas extras si existe la necesidad en nuestra obra. Ahora se acostumbra mucho el trabajo de corrido de domingos y feriados durante 21/7, dicen trabajos corridos, ¿no? Pero resulta pues que nosotros nos hemos habituado casi desde la época en que nos hemos educado, desde la época en que nuestros padres han trabajado, que siempre descansamos el domingo o el sábado también. Entonces nuestro organismo se ha adaptado a ese régimen de recuperación, de descanso, vamos a decir. Pero ahora como nos llevan a las obras, a los campamentos, ya dice, trabajen todo corrido y después se van a su casa a descansar los 5 o 7 días al fin de mes. Pero nuestro organismo biológico no lo acepta eso tan fácilmente. Entonces, cuando tenemos trabajos continuos, podemos tener también riesgo de no poder atender adecuadamente nuestro trabajo, ¿no? Entonces, esas son fuentes de peligro que nosotros tenemos que tratar de manejar y controlar en nuestras obras. Somos los responsables. Hemos dicho que los que administran la patronal es responsable de la seguridad de los trabajadores que han identificado todas estas situaciones y tienen que tener las medidas para mitigarlas y disminuirlas. Porque si existe un problema de accidente, lo va a responder la empresa empleadora. Y la empresa empleadora ha contratado a un ingeniero para que sea residente en ese frente de trabajo. La empresa y el ingeniero van a quedar involucrados en la responsabilidad de los accidentes que puedan ocurrir en nuestra obra. Así que tenemos una responsabilidad grande nosotros como ingenieros responsables de las obras, que tenemos que considerar estos aspectos, tenemos que hacer todos esos análisis, tenemos que desarrollar
nuestros procedimientos para llegar a controlar y disminuir los riesgos. Muy bien. Aquí tenemos esa tablita que hemos comenzado a hacer nuestra hoja de análisis de riesgos. ¿Ya? Entonces, lo que quisiera saber es que si ustedes tienen alguna consulta respecto a lo que acabamos de tratar. ¿Alguna inquietud de parte de ustedes, jóvenes? Para hacer el formatito de análisis de riesgos, ustedes van a tener que manejar esa tabla. Para hacer esto, tienen que dominar esta tabla. Y ahora que ustedes ya conocen sus actividades, ¿tienen alguna pregunta respecto al manejo de esta tabla? Los veo un poco silenciosos. A ver qué nos dice el señor Alain Flores respecto a esta forma de identificar los peligros y los riesgos. Yo creo que es una forma de decir, buena, ¿no? Para que ningún trabajador se pueda accidentar mayormente. Y también para que la ejecución sea más dinámica, ¿no? Ya teniendo todo establecido. Ajá. Entonces, aparte de la preocupación de la calidad que habíamos nosotros tratado de identificar en la primera parte del curso, ahora entramos a otra preocupación más, ¿no? Y menos mal que tenemos toda esta estructura preparada, ¿no? Para solamente aplicarla en nuestros casos, ¿no? En nuestros casos de esos procesos que ustedes están comenzando a trabajar en su tarea. Don Enrique Julca, ¿qué nos dice de estos temas de seguridad que estamos comenzando a tratar? Sí, ingeniero. Tengo una consulta. A ver, díganos. Es toda esta gestión de riesgos en cuanto a las actividades que hemos elegido, ¿abarcan a las actividades antes, durante y después? ¿O en o específicamente en alguna de esas tres etapas? Bueno, en las tres etapas teníamos que ver, estamos preparando algo para hacer un vaciado, estamos comenzando a encofrar nosotros, por ejemplo, hay riesgos. Después de encofrar, si estamos en losas, vamos a colocar fierro, hay riesgos. Vamos a colocar las tuberías en las losas, hay riesgos. Vamos a hacer el vaciado, hay riesgos. En todo momento se va a presentar los riesgos. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Ya? Uno en las labores previas se utilizan herramientas, se preparan materiales, hay cortes, hay traslado de materiales, sí, ya. Permanentemente en toda la actividad va a existir y nosotros tenemos que tratar de identificarlos y tomar las medidas que, bueno, disminuyan ese riesgo, porque esa es nuestra actividad de construcción civil de alto riesgo, le denomina, y por eso pagamos un seguro también de alto riesgo, porque estamos en un ambiente de mucha inseguridad en los procesos constructivos de las obras, una más que otras, ¿no? Así que vamos ejercitando en la identificación de las tareas. ¿Qué dice nuestra señorita Melissa Reyes? Sí, ingeniero, buenas tardes. Este tema de peligros que vimos antes fue la primera vez que está teniendo presente. No sé si antes había escuchado sobre el tema. Ajá. Qué bueno. Ahora tenemos estructurado aquí, la tarea de ustedes es identificar esto para su
sus actividades que han tomado. ¿Usted qué actividades ha escogido, por ejemplo? Es encofrado de tabla puente y la otra conformación de terraplenes también para los accesos. Son dos de los ejemplos. Muy bien, ahí hay actividades interesantes y van a ser sujetos a estos análisis, ¿no? Está muy bien, está muy bien. ¿Alguna inquietud más de parte de ustedes? ¿Alguien tiene alguna inquietud? Este tema lo vamos a continuar en la siguiente clase y donde vamos a ver cómo vamos a llenar ese formato que es el que denominamos nosotros análisis de riesgos laborales. ¿Ya? Así que el material lo tienen ustedes. Complementaremos la clase el día lunes para tener este tema y después de esa clase del día lunes les vamos a dar una fecha para que ustedes puedan entregar su análisis de riesgos, ¿no? Posiblemente una semanita posteriormente, ya ustedes con toda facilidad van a poder hacer su análisis de riesgos, ¿ya? Y si no hay más preguntas, vamos a interrumpir la clase ahora en este alcance porque lo otro ya implica conocer las variables que vamos a comenzar a analizar para averiguar la probabilidad de que esos riesgos se materialicen en nuestra actividad que estamos analizando, ¿no? Ese va a ser el siguiente paso que vamos a desarrollar en esta hoja de análisis de riesgos. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, si no hay ninguna pregunta, entonces hoy día llegamos hasta aquí. Yo creo que ya casi todos han entregado su primera etapa de trabajo escalonado, ¿no?